Esta toma es como un déjà vu.
fue en la provincia de San Luis, donde la directora y sus superiores docentes se declaran en huelga. ¿Cómo lo hacen? Envían una carta al gobernador de la provincia y una copia al superintendente general de educación, que en ese momento era Sarmiento, explicando que se declaraban en huelga porque reclamaban el pago de los últimos 8 meses de sueldo. Y denunciaban también que había una irregularidad de los pagos desde hacía 6 años. Estoy hablando de 1881, no de ahora, que también sigue pasando, ¿no? Sarmiento, cuando recibe esta carta, decide publicarla en la revista El Monitor y la presenta con una nota explicando que no era solamente de esta provincia, de esa jurisdicción, este problema, sino que era algo que atentaba en todas las jurisdicciones de la República. El conflicto se resuelve expulsando del sistema tanto a la directora como a los docentes. En 1892 se funda el primer gremio docente, la Liga de Maestros, en la provincia de San Juan. En 1878 se funda el primer sindicato obrero de la Unión Tipográfica, que realiza su primera huelga en Argentina, en ese mismo año. A partir de este momento se multiplican las organizaciones gremiales. En 1905, con la ley Laínez, se genera una organización por jurisdicción. Los docentes se agrupan gremialmente por dependencia, escuela pública, privada, por nivel educativo, por rama de actividad, docentes de educación física, maestros de taller, en escuela técnica, y se separa la escuela provincial de la escuela nacional. Se dividen los niveles, define la modalidad, etc. Un factor central en la organización gremial es la divergencia en cuanto a las concepciones políticas y educativas. En este momento encontramos, para 1900, dos posturas divergentes. Por un lado, tenemos en 1913 la Liga Nacional de Maestros con organizaciones anarquistas y por otro lado, en 1917, la Confederación de Maestros Nacional del Partido Socialista. Ambas organizaciones, tanto la Liga como la Confederación, coincidían en un punto clave en lo que es la docencia, que era necesario emplear una carrera docente. Hasta ese momento los docentes eran nombrados a dedo por palanca política, por los funcionarios políticos. En 1924, el ministro de Educación del presidente Alvear, el doctor Carlos Agorna, hace una declaración que dice así: el maestro, como el juez, debe ser inamovible para que se consagre con todo fervor a su apostolado civilizador. Debe estar protegido de los cambios y prevenciones políticas, de las maquinaciones de círculo, las persecuciones sectarias, las malquerencias personales. Sin embargo, para esta época los docentes todavía no se autorreconocían como trabajadores. Utilizaban sí la herramienta de lucha de la clase obrera, la organización gremial y la huelga. Pero la idea del trabajador estaba asociada más al desempeño en una empresa, en la organización para enfrentar a una patronal, o sea, el dueño de la fábrica. En consecuencia, podemos decir que no veían al Estado como jugando este papel, ¿no?, de la patronal. Y por otro lado, el trabajador estaba relacionado siempre con una tarea manual, ayudado por algún instrumento para la producción de material específico. En 1954, el primer intento de reglamentación de la profesión docente fue el Estatuto del Docente Argentino, del general Perón, cuyas principales conquistas eran las siguientes: fijaba el sueldo básico de las distintas categorías docentes y los adicionales por costo de vida, estableciendo escalas salariales por función: maestros, profesores secundarios, maestros de taller, escuela técnica. Hacía una escala jubilatoria, determinaba cantidad de cargos o las cátedras, y fundamentalmente los deberes y derechos: formar en sus alumnos una conciencia patriótica de respeto a la Constitución y a la ley sobre la base de la doctrina nacional peronista. Estabilidad en el cargo que solo puede apartarse en los casos previstos por el mismo estatuto. En este estatuto del docente argentino del general Perón, en el artículo 14 se refería a las juntas de clasificación, que es la pelea que tenemos hoy. Y decía lo siguiente: que estarán integradas por los directores generales de enseñanza, un representante de los docentes para cada una de las ramas, designados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Educación. O sea, no se elegían profesores.
1955, con el gobierno de facto, que golpea al gobierno de Perón, anula el estatuto y constituye una comisión que es integrada por docentes y presidida por el profesor Próspero Almagro. Esta comisión del señor Próspero logra en septiembre del 58 que el Congreso de la Nación apruebe el proyecto de estatuto elaborado por la comisión que se convierte en la ley 14.473. ¿Qué logra este estatuto? Desterrar la arbitrariedad y el acomodo, la legislación tradicional de todos. Garantiza el ingreso y el ascenso según los antecedentes y resultados de los concursos. Manifiesta que se tienen que publicar los antecedentes de los aspirantes y una nómina según orden de mérito. Tanto las juntas de clasificación del Ministerio de Educación como los Consejos Nacionales de Educación y de Educación Técnica funcionaban como organismos de cogobierno escolar y tenían como misión cumplir y aplicar lo establecido por el estatuto. Le integraban 5 miembros docentes en actividad, 3 de ellos elegidos por voto secreto y obligatorio del personal docente titular. De esos 3, 2 eran por la mayoría y 1 por la minoría. 9 suplentes, 6 por la mayoría y 2 por la minoría, y otros 2 por el Ministerio de Educación. Plantea que la jurisdicción del Consejo Nacional de Educación se constituirán tantas juntas como inspecciones seccionales o distritos electorales, y las demás jurisdicciones según las necesidades. Esto ya no sigue vigente porque ya no hay docentes nacionales. Los establecimientos nacionales son transferidos a las provincias correspondientes. Con el golpe del 76, con la última dictadura militar que implantó el terrorismo de Estado en la República Argentina, surgieron modificaciones en artículos estratégicos para poder controlar el ingreso y permanecer en el sistema. Redefine los mecanismos de ascenso a cargos jerárquicos para controlar que no estuvieran en puestos de responsabilidad quienes no eran afines al régimen. En la misma época de la dictadura militar, la provincia de Buenos Aires, con el general Solari, redujo los 11 tribunales, ahí en provincias se manejan por tribunales, no por juntas, redujo los 11 tribunales a 1 y reemplazó a los representantes docentes elegidos por los mismos docentes por la designación del ministro. A nivel nación, se crearon suspensiones de artículos del estatuto que establecía la forma de la constitución de las juntas, como organismos de gobierno escolar, cuya misión, vuelvo a reiterar, es que se cumpla lo establecido en el estatuto. Este ministro designaba a los 5 miembros. Luego, con la vuelta de la democracia, a principios de 1982, 83, 84, se genera una nueva politización de este sistema, donde se intenta que desde las bases, desde las propias escuelas, los docentes mismos decidan que tienen que estar dentro del estatuto docente. Cada escuela discutía, debatía, se enviaba un delegado de escuela al distrito, en el distrito se encontraba con otros delegados de las escuelas, discutían, debatían. Un delegado del distrito de representación que se llevaba ese proyecto al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación discutía, debatía y volvía el proyecto. Así hasta que finalmente, en 1986, se genera como ley, se propone como ley el Estatuto del Docente de la Ciudad Autónoma. Que consiste, bueno, ahora lo va a explicar bien Jorge, pero principalmente en garantizar los actos públicos, los concursos, impedir políticas privatistas, justamente, y que los docentes lleguemos a nuestros cargos porque estamos capacitados, no porque tenemos contacto político y estamos de acuerdo con el gobierno. Acá mi aporte, de paso, mi compañera. Buenas tardes. En primer lugar, no deja de ser un desafío, porque hasta ahora venimos conversando mucho, intercambiando mucho con los compañeros, con los maestros, y hemos tenido poca ocasión
de tener espacios donde también intervengan los papás, los vecinos, que seguramente nos podrán dar alguna otra mirada desde afuera, digamos, de la docencia, que también entendemos que va a servir para que nuestros argumentos sean más contundentes en esta pelea que estamos llevando desde, en el último tiempo, desde el 4 de octubre, con una serie de medidas, ¿sí?, que incluyen paro, que incluyen movilizaciones, jornadas de agitación, y que también las ponemos a consideración, ¿no es cierto? Lo que decía Andrea, que es un poco la historia del origen del estatuto. Este estatuto que se logra en el año 86, que no era solamente con los aportes que se hacían desde las escuelas, sino que también entraron a considerarse los aportes que hacía el Estado municipal en su momento, como la otra pata, como responsables de la escuela pública en la ciudad, y como también en su relación frente a los maestros como patrón, ¿sí?, y los trabajadores. Digamos que era un estatuto que se logró con el consenso. Un estatuto que a lo largo, digo, esta no es la primera ocasión en que se apunta al estatuto. Pasamos los años 90 que se habló de la modernización del Estado, y dentro de la modernización del Estado también se habló de poner en cuestión el sistema público en educación, en salud, etcétera, etcétera. Y también en esos años se apuntó al estatuto del docente. En verdad, en su momento se apuntaba inclusive a decir que el estatuto era permisivo en cuanto a un régimen de licencia. Y esto tenía mucho eco en las discusiones, pero no era el punto de fondo, no era el motivo por el que se cuestionaba el estatuto. El motivo por el que se cuestionaba el estatuto es exactamente el mismo que se cuestiona hoy, que tiene que ver, en principio, con que es una instancia de cogobierno. Las juntas de clasificación son instancias de cogobierno donde participan los trabajadores que votan a los representantes que van a estar en las juntas, y el Estado, que tiene sus vocales también, sus representantes. Entonces, dentro de los vocales que entran por los trabajadores, entran dos listas. Es decir, entran dos vocales por la primera minoría, la que logra más votos, y un representante por la segunda minoría, es decir, que hay una representación no solamente de la lista que gana, sino de la que sigue. Y además los del gobierno. Esto es importante porque, en primer lugar, si hay dos listas o más de dos listas compitiendo por ingresar a la Junta en nombre de los trabajadores, quiere decir que hay propuestas distintas, que hay miradas distintas y que cada uno cree que la suya es la mejor. Esto funciona todo el tiempo como un mecanismo de control. Es decir, cuando el gobierno dice no queremos que los dictados, no queremos que los concursos de ascenso lo siga haciendo la Junta, porque en realidad lo que se está haciendo es favorecer a determinados docentes de acuerdo a su filiación sindical, ¿sí?, que esto es mentira. Lo que se está diciendo es que hay una parte ausente, o estaría una parte ausente, que es el Estado con sus representantes, que todo el tiempo fiscalizan eso. Es decir, es una instancia absolutamente democrática, que lo que no permite es el acceso a los cargos por
amiguismo, por el dedo, por la conveniencia política, etcétera, etcétera. Nosotros podemos cuestionar, y de hecho cuestionamos muchas otras cosas que suceden. Por ejemplo, podemos cuestionar el tema de la capacitación docente, el tema de cómo se va conformando, digamos, ese puntaje. Pero lo que sí es claro, que nadie entra como titular o en un ascenso por amiguismo. Y si esto sucediera, hay mecanismos, hay dispositivos de control que harían saltar inmediatamente esta situación. Y no es un sistema donde los gremios, los sindicatos manejan todo, porque finalmente la última palabra la tiene el ministro de Educación. Cuando un compañero docente cree que fue injusto su puntaje, que fue mal hecha la evaluación, que el jurado tuvo alguna característica que no correspondía en ese concurso, siempre está en la instancia de apelación, ¿sí? Y donde finalmente el que decide a favor o en contra del reclamo del docente es el ministro de Educación, ¿sí? Entonces nosotros reivindicamos absolutamente este sistema, pero ellos pueden decir, en verdad, lo que están cuestionando es que los gremios tienen una actitud corporativa y corrupta y que ellos van a hacer una designación que es mucho más transparente. Esto es falso, esto es absolutamente falso. Por un lado dicen que la informatización va a posibilitar la despersonalización de este proceso y que eso es más democrático. En verdad, nosotros creemos que no, que un sistema despersonalizado no necesariamente tenga que ser más transparente y más democrático. En este momento hay personas que somos responsables de los concursos y que nos hacemos responsables de todo lo malo que también se puede hacer, ¿sí? En un sistema donde todo se pone el énfasis en la informática, también es peligroso. Digamos, nunca hay un responsable. Es la máquina que hace o que no hace, es el operador que toma el dedo del botón, y esto no garantiza de ninguna manera que sea un sistema más democrático. Ahora bien, ese tema de la Junta, a donde se apunta como objetivo final, nosotros entendemos que no, que a lo que se apunta, entre otras cosas, es a poner en cuestión el carácter público de la educación. Este es fundamentalmente el objetivo que persiguen ahora y que se persiguió en los 90 también. Poner en cuestión el carácter público de la educación. ¿Qué significa este carácter público? La escuela es un espacio público al que puede acceder cualquier vecino. En una escuela, y esta sería la pretensión, tiene que estar el vecino de una cuadra, de 2 cuadras, de 3 cuadras, blanco, negro, judío, marxista, católico, en fin, un vecino. No hay barrios, por lo menos creemos que no existen barrios, digamos, construidos por comunidades que tienen un aspecto parcial de la realidad y de la vida. La escuela es ese espacio donde pueden interactuar nuestros hijos con otros, ¿sí? Con otros que pueden darle una mirada distinta con respecto a algo. Es una experiencia tener una costumbre en mi casa, un modo de hacer algo, y que mi compañero de banco venga con otra experiencia y hacer lo mismo de otra manera. Eso enriquece. Esto está bueno y esto es lo que posibilita la experiencia en el espacio público. Lo mismo con los docentes. Puede que no todos los años estemos contentos con el compañero o compañera, con el docente que tocó en suerte. Pero hay pluralidad. En la escuela los docentes pasan por la misma situación. No todos tenemos la misma mirada para enseñar algo. Pero es esa interacción, es esa tensión, ese debate, ¿sí? Lo que finalmente
hace una escuela profundamente democrática. El riesgo de poner docentes adentro tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, perder esa capacidad plural que tiene la escuela. ¿Qué pasa en una escuela donde los docentes son puestos de acuerdo a un perfil determinado? Nos van a enseñar o nos van a educar en una sola mirada. Y esto no está bueno. Por lo menos muchos entendemos que esto no está bueno. Esto es lo que defendemos. ¿Defendemos todo como está? No, hay muchas cuestiones que analizar y muchas cuestiones que discutir. Lo que estamos seguros es que no es restringiendo la pluralidad y los aspectos democráticos que puede tener la escuela. Una escuela que fue concebida hace mucho tiempo, inclusive, como la que posibilita el ascenso social. Esto fue durante muchos años. Hoy nos encontramos con una escuela que fragmenta, con una escuela pública que de a poco va quedando para los sectores más pobres, para los sectores más marginales. Y esto no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos otra escuela pública, ¿sí? Que es la que más o menos acabo de detallar. En definitiva, poner en cuestión las juntas no es romper con el poder de los sindicatos, porque después vamos a ver más adelante con el PowerPoint, hay distintos proyectos, ¿sí? Donde proponen otros tipos de junta, donde los sindicatos pueden tener algún tipo de poder, y no se trata de eso. Esta no es una discusión entre el Estado y los sindicatos. Esto es una discusión que afecta a la comunidad y que afecta a los docentes en general. Por eso, y acá termino, por lo menos en esta primera parte, reafirmar que los concursos de ascenso tienen que ser como están siendo hasta ahora, que las designaciones de los docentes tienen que ser como están siendo hasta ahora. Un concurso de un director, quiero dar este ejemplo, y yo creo que es recontra democrático. Cuando una persona, un vicedirector, por ejemplo, va a concursar para la dirección de una escuela, tiene que pasar por un curso de capacitación por relevo de funciones, donde todos los que aspiran a ese cargo hacen una capacitación. Después viene una segunda instancia, que es donde interviene la Junta. Se hace una observación de clase, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de concursantes que haya, o van al salón en una clase o se hace una filmación. Nosotros se cita a todos los concursantes en una escuela en un horario determinado y el concursante no sabe qué grado va a ser filmado y ni siquiera sabe si va a ser en esa escuela. Muchas veces lo que hacemos es citar en una escuela e ir con la maquinita a filmar a otra escuela para garantizar que nadie vaya con una ventaja. Esos concursantes son evaluados por un jurado y el jurado se compone de la siguiente manera. Un jurado es puesto por la Junta de Clasificación y después se elabora una nómina de 8 personas, ¿sí? Que tienen que tener el mismo cargo. Digamos, si yo aspiro a una dirección, por lo menos tienen que ser directores, supervisores, etcétera, etcétera. Una nómina de 8 personas y de las 8 se eligen 2 y los eligen los mismos concursantes. Es decir, que no hay posibilidad, inclusive, de decir que es el Estado el que pone los concursantes, los jurados, con una mirada determinada que me puede perjudicar o no, sino que es el concursante, junto con los demás, los que eligen al propio jurado. Esto es un mecanismo absolutamente transparente y democrático. Nosotros no lo queremos perder, nosotros entendemos que esto habla a favor del trabajo cotidiano en las escuelas y garantiza esa mirada plural que van a tener nuestros pibes en cada una de las escuelas. Bien, después en todo caso avanzamos. Yo estoy
más ávido de escuchar las preguntas o las inquietudes que puedan plantear ustedes en relación a este conflicto. Porque acá hay muchos papás presentes, por suerte, capaz que no están al tanto cuando se habla del puntaje, a qué se refiere con eso. Doy un ejemplo personal. Yo termino el secundario, voy a estudiar profesor de enseñanza primaria, me egreso y me presento a la fecha de inscripción para que sean elevados todos mis papeles en la clasificación y disciplina, los títulos que yo tengo, ¿sí? Por el título de profesora de enseñanza primaria me dan 9 puntos, por el título de secundario es 1 punto, ¿verdad? E ingreso a concursar, a tratar de acceder al cargo con un puntaje de 10, ¿sí? El día del acto público, donde se ponen en el distrito todos los cargos libres que hay para ocupar los vacantes, tercer grado de la escuela 8, quinto grado de la escuela 15, ¿sí? O sea, de los diferentes grados, yo accedo al grado que voy a elegir cuando me llaman por el orden de mérito. Si hay alguien que tiene más puntaje que yo, va a ser la primera persona que va a elegir. Yo sigo después. ¿Se entiende esto? Es como cuando decimos es la forma de garantizar que el docente más capacitado esté frente al aula, es lo mismo que pasa en el hospital público. El que está a cargo de una cirugía, no está a cargo de la cirugía porque conoce al dueño del hospital, el presidente del hospital público, digamos, sino porque es el más capacitado para abrir un pecho y hacer un trasplante de corazón. Entonces, cuando decimos esto de los mejores maestros, los más capacitados, en orden de mérito, el puntaje, la carrera docente, estamos hablando de estas cosas. Cuando el puntaje docente se va adquiriendo con las capacitaciones que vamos haciendo, con las carreras, con la antigüedad, eso es lo que nos garantiza a nosotros poder ascender democráticamente y poder acceder a los cargos y a nuestra vida laboral. No por contacto político, sino por capacitación, que es muy diferente, es lo que quiere hacer el presidente. Bueno, sí, es una... lo que plantea acá el señor hace una cuestión en relación a la cantidad de sindicatos docentes que muchas veces los llevan a ellos mismos a una confusión, ¿no? Sí, es una particularidad de la ciudad de Buenos Aires. Hay 17 sindicatos docentes. Es una barbaridad, lo dice alguien que es parte de un sindicato docente. Pero eso describe la diversidad de la que hablabas. Sí, yo en realidad inclusive digo, si vos me preguntás a mi gusto, tendríamos que tener un sindicato único en la ciudad de Buenos Aires y dentro de ese sindicato único garantizar el ejercicio democrático, donde todas las tendencias y donde todas las expresiones de los docentes tengan lugar en una asamblea, por ejemplo, donde pueda discutirse y debatir. En este caso puntual, que esta lucha se está llevando los dirigentes sindicatos están de acuerdo, ¿no? Hasta ahora, los 17 sindicatos venimos manifestando lo mismo, que es el archivo del proyecto que presentó el PRO, y esto se hace extensivo al proyecto que presentó el diputado Abrevaya de la coalición cívica. Hasta ahora, en este punto, los 17 sindicatos venimos sosteniendo la misma posición, ¿sí? Es decir, que esta diversidad, esta cantidad de organizaciones puede tener alguna confusión en medidas de implementación. Por ejemplo, ante este hecho concreto, que todos estamos de acuerdo, puede haber alguna diferencia en cómo considerar que debe atacarse el problema, ¿sí?
Pero por ahora entiendo que es una complicación. Entiendo que es una complicación. El archivo, nosotros, sí, el archivo del proyecto sí sería el punto final, digamos, la solución final, o sería patear el problema para adelante. Nosotros planteamos el archivo por varias cuestiones. Primero porque no fue algo discutido por los trabajadores. Y, digo, los trabajadores no somos los únicos actores en un sistema educativo, pero sí somos una parte, ¿sí? Y una parte importante. Entonces, lo que decimos es, nosotros tenemos un estatuto, tenemos un sistema de clasificación que puede tener muchas cosas perfectibles, pero queremos ser parte de esa difusión. ¿Y cómo queremos ser parte de esa difusión? Como decía Andrea, del mismo modo en que se hizo el estatuto. Paremos la pelota, que se discuta en cada unidad escolar esta situación. ¿Y por qué es preferible discutir en cada escuela antes que en otro ámbito donde la participación docente está cercenada? Porque, por lo que decía hace un rato, en la escuela hay 15 maestros que no piensan igual. Hay 15 maestros que no necesariamente tengan las mismas posiciones. Ese debate que se puede dar entre los compañeros va a generar una síntesis mucho más fructífera, ¿sí?, que la que puede dar de manera unidireccional el poder político. Entonces lo que decimos es, archivemos esto, volvamos a las escuelas, discutimos todo lo que haya que discutir, ¿sí?, inclusive dándole intervención a otros actores de la educación, ¿sí?, y después veamos cómo se logra una síntesis. Insisto, nosotros no estamos negados a discutir que haya que mejorar algunas cuestiones. El tema es quién lo discute, cómo se discute y dónde se discute. Salvo un paro, el resto fue hecho por los 17 sindicatos. A ver, lo que es cierto es que son 17 sindicatos y no todos tienen el mismo peso de cara al interior de las escuelas. Entonces, bueno, yo me voy a tomar un atrevimiento, pero en realidad los dos sindicatos que son más referencia en ese sentido es UTE, CETERA y ADEMIS. Después hay otra serie de organizaciones, ¿sí? Pero es más, esto daría para una cuestión. Yo de los 17, no sé si los 17 son sindicatos. Hay algunos que han surgido en los 90, y esto es otro elemento para el debate, han surgido con la Ley Federal de Educación, que dispone algunas cuestiones que cambian la identidad de la escuela ya. La primera es incorporar en el concepto de educación pública la doble gestión. Es decir, hasta los 90 la escuela pública era la escuela estatal. Después de la ley federal, se dice, la escuela pública va a tener dos posibilidades. Una gestionada por el Estado y otra gestionada por los privados. Entonces, la escuela privada pasa a ser parte de la escuela pública. Cambia la fisonomía. En esa política de los 90, el Estado deja de hacerse responsable de todo lo que tenía que hacer y lo terciariza. Por ejemplo, la capacitación. Deja el Estado de capacitar a los docentes
como corresponde, en servicio, de manera gratuita, ¿sí? Siendo el principal interesado, y empiezan a aparecer empresas que hacen cursos y carreras donde el docente tiene que pagar. Varios de estos sindicatos no funcionan como sindicatos, sino que en verdad funcionan como vendedores de cursos y puntajes. Por eso cuando decimos hay mucho por debatir y estamos dispuestos a discutir lo que haya que discutir, también entran estas cosas que nosotros somos absolutamente críticos, ¿sí? Nosotros no compartimos ese estilo, pero básicamente eso te pinta un panorama de la diversidad también que hay en los 17 sindicatos. Y además, es la única posibilidad del paro como lucha efectiva para el combate. Porque lo que estamos defendiendo también de la comunidad de la casa con los chicos, en el día de mañana. Lo que pasa es que no nos movemos en la televisión así, usualmente como público general, con una capacidad de aumentar. Pero no podemos entre los padres, docentes, buscar otros medios para que los hijos no hagan la Claro, puedo responder la pregunta. Perdón, ¿no? A mí me parece que yo explicándole a mi hija lo que es un paro, viviendo lo que es un paro, aprende lo que es el artículo 14 de la Constitución, y es otra enseñanza. A mí lo que me parece es que en esto, más que cuestionar, hay que brindar un apoyo de la familia, quizás se convoca a una marcha en un día de paro, en un horario escolar, podemos ir las familias, con los chicos, con el guardapolvo, a acompañar, y que sea un reclamo no solo de los docentes, porque, a ver, vamos, defendemos la escuela pública por convicción, que la elegimos, no solo porque es un espacio gratuito, somos muchos, o sea, queremos esto, queremos la diversidad, queremos... No importa cuánto, somos muchos en todo lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Podemos explicar escuela por escuela, distrito por distrito, yo creo que aunque sea un papá por grado, hay sobre esa convicción. ¿Me permitís responderle a las señoras? Disculpame. Nosotros lamentamos hacer paro. O sea, te puedo asegurar que estamos más contentos dentro del aula que 8 horas saltando y gritando en la puerta de la legislatura y pidiendo que firme el proyecto. Es agotador la lucha, es agotador. Ahora, en estas oportunidades, el paro lo que estuvo garantizando es que hubiesen 7.000 docentes en la puerta de la legislatura impidiendo que se firmara el proyecto. O sea, pues esto viene, como dijo Jorge recién, desde principios de octubre, ¿verdad? O sea, esta pelea. Principios de octubre, hace ya más de un mes que estamos en esta lucha. Y se vino retrasando gracias a que los docentes estábamos en la puerta de la legislatura manifestándonos en contra de este proyecto. Como vos bien decís, hay otras medidas para hacer que son importantísimas en este momento. Nosotros tenemos un conflicto que es el de los medios de comunicación, que no nos están dando espacio hasta ahora para manifestar realmente lo que estamos defendiendo. Sabemos claramente que los medios de comunicación responden a cierto poder y a ciertos intereses, pero ese mismo problema hay algo que el gobierno no tiene y que sí tenemos los docentes, que es el acceso a las familias. Entonces, muchos docentes nos estuvimos encargando de las reuniones de padres, informar sobre lo que estábamos peleando, era sacar el volante, convocar los días de actividad de paro, hacer una actividad dentro del distrito para convocar y seguir informando. Este fin de semana, sin ir más lejos, hay un montón de actividades en espacios públicos, en el Parque de Rivadavia, en el Centenario, en la noche de los museos, que después vamos a pasar las actividades donde va a haber docentes con guardapolvo blanco repartiendo volantes y folletos explicando este conflicto. Y sí, es cierto, como dice acá la señora, que es necesario que los padres acompañen. Por eso hoy, sábado, estamos los docentes acá, un día no laboral, dando nuestro tiempo de libre, de una forma, convocándolos a ustedes para que nos acompañen. Si en ese total arrestamos 7.200 fueron a quitar a la
Está bien. Yo quiero hacer una salvedad. Comparto lo que decía Andrea. A ver, acá hay un... No, pero quiero contarles esto. El 4 de octubre, sabemos que es un tema complicado de los paros. También estamos absolutamente seguros y convencidos que no provocamos esta situación. El 4 de octubre fue el primer paro. Una semana antes, por mi sindicato participé en una reunión que convocó el ministro de Educación, donde sin ninguna posibilidad de diálogo nos comunica que iba a salir este proyecto, ¿sí? Y que no había sido discutido. En ese marco no nos queda otra alternativa que llamar al paro, que es una herramienta que tenemos los trabajadores de manera histórica cuando tenemos un conflicto. Pero no, la lucha nuestra no pasa solamente los 5 días de paro, como decía Andrea, y por eso yo decía, esto es para nosotros un desafío de poder conversar con los papás y sacar, ¿por qué no? Nuevas medidas más creativas, en todo caso, que se sumen a otras. Lo que yo no puedo decir de ninguna manera es que no va a haber más paro, pero lo que sí podemos es buscar otros medios, otras medidas alternativas para seguir agitando y difundiendo esta problemática. Hoy acá a la noche con los museos, en fin, todos los días hacemos actividades, no todos los días hay paro. Y no es un problema salarial. Esto también creo que hace una diferencia. No estamos en un paro por una cuestión salarial donde la discusión es si tenemos 300 pesos más o no, que nos hace falta. Estamos en un paro porque lo que se está poniendo en cuestión es la educación pública. Entonces, es una situación que realmente yo la caracterizo como excepcional. Hace 9 años, este es el conflicto más importante de la docencia en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos en los últimos 10, 15 años. Por lo menos en los últimos 10, 15 años. Y no es un conflicto que uno puede decir que es salarial, que entonces lo provoca el docente con el reclamo. No es esa la situación. Busquemos de todos modos otras alternativas para seguir difundiendo la problemática. ¿Vos querías? No, quería decir que básicamente con respecto a la convocatoria de hoy, yo creo que hoy si nosotros tomamos en cuenta la comunidad educativa, lo que tiene que ver con los padres, creo que somos pocos a comparación de lo que podríamos ser para participar realmente, para tener claridad. Lo vimos a veces por ahí convocan algo, siempre son 5, 10, 7 padres. Entonces, yo creo que la escuela tiene que empezar a ser creativa en convocar a las familias a que se acerquen. De alguna forma, que los chicos, por ejemplo, a convocar a todos los chicos a la maneja, aprovechemos eso, tirámosle los mails a los padres, mandémosle mails a los padres, convoquémoslo de alguna manera que puedan participar, sea a través de un respondiendo un mail o a través de acercarse al colegio para realizar alguna actividad. O respondiendo a que ustedes se enojan a traer a nuestros hijos al colegio y ponernos nosotros al frente de las aulas. No sé, es algo que se me ocurre, estoy diciendo acá en alto, ¿sí? Por otro lado, por ejemplo, esta convocatoria, vamos a recibir hace un día y medio, en muy poco tiempo también para que alguien se organice y pueda decir, bueno, participo. Entonces, también ahí creo que tenemos que ser un poquito más creativos y decir, bueno, armémosla una semana y recordémoslo todos los días. Desde la dirección, pasando por el maestro, los chicos y los padres. Entre los padres nosotros hablamos. No,
usted ve que somos poquitos, usted dice, ¿cómo puede ser que 2 días nada más? Bueno, pero uno también tiene que, a veces, los maestros tienen que pedir permiso para poder informar a los papás. Los maestros no deciden en las escuelas. Proponen ideas, tratan de luchar como pueden. Y usted me dice, bueno, este papel es muy bueno, pero es así. Entonces, no, Yo no digo por ahí que se pueden hacer depende, cosas. como dice la maestra, del nivel de conciencia que tienen los papás, los maestros, porque tampoco digamos que a la viaje de egresados en séptimo grado para el viaje de egresados en primaria. En esos momentos es en los cuales hay mayor cantidad de participación. Y si no, en el momento en que se van a entregar las máquinas. Perdón. Te pido, por favor, que pases el micrófono para hablar porque si no, no se escucha. Bueno, no, lo que voy a decir básicamente es, si nosotros queremos, porque esto en realidad, si pone en juego la educación pública, lo que tenemos que hacer es participar desde los docentes, los padres y quizás hasta los chicos de alguna manera, porque hay chicos por ahí que ya están en sexto, séptimo grado, que por ahí tranquilamente pueden entender la problemática. Y bueno, nada más, ser más creativo, digo, desde el punto de vista, desde digamos, los actores, digamos, los trabajadores de la docencia, decir, bueno, ¿qué alternativas? Porque los medios de comunicación nunca van a estar diciendo lo que queremos. Siempre van a decir lo que ellos quieren. Entonces, bueno, nosotros como padres, como docentes, podemos hacer lo posible para modificarlo, ¿no? Yo creo que los medios de Bueno, el papá resumió un poco lo que yo levantaba la mano para decir. Los compañeros hablan de espacio público. Esto lo tenemos que hacer entre todos. La realidad, estoy totalmente de acuerdo, porque es riquísimo todo lo que dicen los papás. Pero es espacio público y si bien puede haber reticencias, los padres tienen un lugar preponderante porque a veces desde adentro no se puede lograr los permisos, sí es cierto, pero si los docentes piden y si los papás están presentes y toman, digamos, la conciencia de que la comunidad educativa somos todos, son nuestros hijos, los compañeros, los padres, nuestros nietos, el país, porque estamos hablando de un hecho grave que va a perjudicar el presente y el futuro. Por lo tanto, la comunidad tiene que estar presente y tiene que tener creatividad, tiene que armar propuestas que se hagan en las horas que sean, en los pocos tiempos que sean, en notas escritas de distintas maneras, hasta en teatro, haciendo una protesta de teatro en la calle. Gracias.